En la ciudad donde vivo, el fin de semana fue Laura Camila. En el país, la semana pasada, fue Valentina. En el mundo, millones de mujeres son víctimas diariamente de violencia de género, violencia intrafamiliar y de feminicidios. Yo pude ser una de esas víctimas y les quiero compartir mi historia. Para empezar, debo decir que decidí hablar sobre este tema con la ilusión de crear conciencia y de alzar la voz por aquellas que no pueden hacerlo. Bueno, y aquí les va mi historia. Después de mi divorcio, estuve como unos 7 años sola. Me dediqué a mi hija, a mi carrera, a mi familia. Estuve como muy ocupada en mi crecimiento personal y decidí simplemente no tener pareja. Aunque me gusta y valoro muchísimo mi soledad, empecé a pensar, bueno, sería chévere volver a tener una relación, tener con quien hablar, con quien salir, estar con alguien que se preocupe por mí. Y la soledad, que hasta ese momento había sido mi eterna, fiel y sabia compañera, terminó por darme un muy, pero muy mal consejo y le di entrada a mi vida a un tipo que nadie en mi entorno quería. De hecho, esa mala decisión casi me cuesta mi vida. Yo nunca he sido clasista ni discrimino a nadie por ningún aspecto de su vida, pero sí, debo admitirlo, el hombre este no hacía match conmigo en ningún sentido. Empezamos una relación que no le gustó a nadie de mi familia, especialmente a mi hija, que no le gustó a ninguno de mis amigos, e incluso yo también tenía mis dudas. Yo sabía que era algo pasajero, era como por hacernos compañía, era un tema que teníamos claro él y yo. Y justo ahí es donde debo hacer un mea culpa, la única culpa que siento yo que tengo en esta historia. Y es que, por no quedarme sola, terminé dándole entrada a mi vida a una persona que me puso en peligro y, lo que es peor, pude poner en peligro la vida de mi hija. Como la gran mayoría de los golpeadores y los abusadores, el sujeto del que les estoy hablando se camuflaba muy bien. Y a pesar de las enormes diferencias que habían entre él y yo, el tipo parecía ser una buena persona. Así que no había como algunas señales de alerta que me dijeran pilas, huye. Duramos un poco más de un año en esta relación hasta que llegó el día en que este hombre mostró su verdadera cara. Mientras yo en este tiempo le había entregado a él y a su familia mi mejor versión, yo al final recibí lo que después supe era su constante con todas las parejas que había tenido. Gracias a Dios, mi hija no estaba conmigo el día que tuve que enfrentar la situación más violenta y peligrosa de mi vida. Gracias a Dios, mi niña se había quedado en el apartamento con su papá y no tuvo que ver de cerca una violencia que ni ella ni yo habíamos visto siquiera de cerca en nuestras vidas. Pero se me está acabando el tiempo, así que sigo con la historia en una segunda parte. Antes de irme, de estos temas hay que hablar. Hay que visibilizar a las víctimas. No hay que callar.